Bueno, hermanos, muy buenas noches. Hoy continuamos entonces con el panorama bíblico del Antiguo Testamento y vamos con el segundo libro de Samuel. La vez pasada estuvimos viendo el primer libro, donde pues vimos que los protagonistas eran Samuel como profeta y último juez, Saúl como el primer rey, y David en su transición para tomar el cargo de rey sobre todo Israel. El segundo libro de Samuel entonces se compone de dos grandes narrativas. El primero y segundo libro de Samuel más o menos adelanta en el tiempo la historia de Israel 135 años. Y la narrativa de este segundo libro de Samuel entonces comprenderá dos espacios. Un primero en donde vamos a mirar la toma del poder por parte de David después de la muerte de Saúl, la toma del poder de parte de David, y una segunda narrativa donde se nos va a expresar la crisis que experimenta el reino de Israel a raíz de la caída de David en adulterio. Esas son las dos grandes divisiones que tiene este libro. Y la primera, entonces, gran narrativa que describe el ascenso de David al trono, tiene también unas subdivisiones y son tres, básicamente. Una primera subdivisión, mientras David asciende al trono, es que David reina sobre Judá, un primer peldaño en el ascenso de David, solo sobre la tribu de Judá. Después, David reina sobre la nación de Israel, y un tercer narrativa como que va escalando es que David extiende su reinado a los territorios filisteos. Cada división de estas ustedes la van a encontrar siempre como enmarcada con frases como aconteció después. En cada división ustedes van a encontrar, y también otra situación que es particular ahí es que ustedes siempre van a encontrar en esas divisiones también los nombres, una lista de los nombres de los hijos de David en la primera y segunda etapa, y al final una lista de los oficiales de David. La segunda entonces narrativa va a describir la caída de David en adulterio, y pues esta ha sido tristemente titulada pues como la sucesión del trono por parte de David y su decadencia y el deterioro de la situación moral del reino, tanto familiar como nacional. Entonces el bosquejo, para que ustedes lo tengan claro, el bosquejo podría ser, primero, la primera narrativa, que es el gobierno de David como rey de Israel. Esto lo vemos desde el 1 desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20. Ahí se habla del ascenso de David. David en el trono de Judá es en los capítulos 1 hasta el 3. David en el trono de Israel del capítulo 3 hasta el 5. Y David tomando los territorios filisteos, se llama David reinando triunfal, el reinado triunfal de David del 5 al 8. Hasta ahí vemos el ascenso de David, y después vendría entonces el reinado turbulento de David, que son de los capítulos 9 al 20. La bondad ahí encontraríamos entonces la bondad de David es extendida sobre Mefibosé, David peca en adulterio, los problemas familiares de David, las rebeliones contra David y la rebelión de Seba. Y al final, un epílogo de todo el libro, que sería el capítulo 21 hasta el 24, en donde vamos a encontrar el juicio del Señor contra Israel, aparte de los héroes de David, del 21 al 22, y al final el canto de alabanza de David
en el capítulo 22, del 1 al 51. Entonces ese sería, perdón, faltan otros que serían las últimas palabras de David, que es el 23, capítulo 23, los valientes de David y el juicio final, el juicio del Señor contra David, que es el capítulo 24. Bueno, en este libro vamos a encontrar diferentes enseñanzas. Las enseñanzas principales las he resumido de esta manera. Primero, Dios muestra su soberanía en Israel. Dios muestra su soberanía en Israel. Aunque ha llegado la monarquía que llena un espacio político especial para este pueblo, Dios mantiene siempre su soberanía sobre el rey que él ha puesto. El mensaje entonces principal del libro el libro segundo de Samuel es que Dios continuaría reinando sobre Israel y especialmente sobre el rey de Israel. Ese es el mensaje principal de este libro. Si quisiéramos resumirlo en una frase, es que Dios continúa reinando sobre Israel, especialmente sobre el rey de Israel. El ascenso de David al trono es completamente obra de Dios. Dios lo había sacado detrás de las ovejas y lo lleva directamente al trono de Israel. Y el éxito de David también era completamente obra de Dios. Por eso es claro ver cómo David siempre entiende su posición, una posición de extrema responsabilidad y humildad frente a lo que Dios había hecho. Aunque David se destaca por muchas virtudes que veremos en este libro, no escapa al juicio de Dios. David es escogido de Dios, objeto de la promesa divina, tiene una dinastía eterna, pero David permanece siempre a nivel humano, sujeto a tentaciones y bajo la dirección y corrección de Dios. Otra enseñanza, la que vimos era Dios mantiene su soberanía sobre Israel, especialmente sobre el rey. Otra enseñanza vemos la gracia de Dios sobre David, la gracia manifestada de Dios en su elección como escogido de Dios para ocupar el trono de Israel. Ya lo vimos en el libro primero de Samuel. Pero en este libro también vemos cómo lo lleva por gracia finalmente al trono, a ocupar el trono, debido a que era una promesa de Dios que le había hecho, y además cómo Dios establece un pacto en donde el linaje real de David tendría una duración eterna y gozaría de una relación de hijo filial con Dios, hijo y padre, que él sería su padre y su hijo. Todo esto, toda esta relación y toda esta promesa que Dios hace a David, lo hace por gracia, no algo merecido, sino que es por gracia. Y también vemos la gracia del Señor cuando cayó David. Dios mantiene su misericordia, su amor leal hacia David en el momento de su desgracia. Y pues cuando David merecía la muerte, pues Dios lo perdona y conserva la vida. Y además de las consecuencias que sufrió David por el pecado, Dios al final también lo cuida y lo hace regresar al trono de una manera victoriosa. La acción de Dios hacia David siempre fue la gracia, fue motivada por gracia, aunque esta gracia no eliminó la disciplina, sino que al contrario era necesaria para la vida de David y reafirmaba la gracia que el Señor tenía para David. Entonces, una enseñanza es que Dios sigue reinando, otra enseñanza es que vemos la gracia manifestada en la vida de David, y una tercera enseñanza es que a pesar del nuevo orden, a pesar del cambio de gobierno, de que han dejado a Dios los israelitas pensando que podrían tener una mejor situación, realmente el nuevo orden no eliminó el pecado. El nuevo orden no eliminó el pecado.
Y pues los israelitas iban a aprender que estos cambios políticos no necesariamente traerían mejores relaciones, sino lo que vieron fue realmente unas nuevas formas de pecado. Samuel ya les había advertido de las tentaciones que podía traer la monarquía, y pues realmente este pueblo no estaba preparado espiritualmente para estas tentaciones. David también aprendió de su propia experiencia que el poder que él recibió pudo haber sido usado para bendición y también para destrucción. Eh, y que a veces las personas también pueden ser víctimas de ese propio, del éxito que le alcanza. David, al apartar los ojos de Dios en el momento de mayor éxito de su vida, cayó en las profundidades del pecado y de la maldad, lo que quiere decir que pues ninguna persona está completamente segura fuera de al quitar los ojos de Dios. No habrá un lugar seguro, no habrá una posición segura, solo siempre permaneciendo en la presencia de Dios. David era un ejemplo para la nación, que al mantenerse apartado hacia Dios, pues iba a mantener ese tipo de gobierno que agradaba a Dios, pero cuando David apartó sus ojos, cayó, y su caída pues mostraba también que el apartarse de Dios estaba perdiendo el gobierno que Dios esperaba para la nación. También podemos aprender dentro de las enseñanzas, pues vemos las virtudes que ejemplifica David en todo este libro. Dios lo escogió porque tenía un corazón virtuoso, y pues empezamos viendo eso desde que fue ungido David por Samuel. Dios no mira la apariencia de David, sino que mira su corazón, dando a entender que su corazón tenía una actitud de confianza y de dependencia, de alabanza y de humillación delante de Dios. David siempre confió en las promesas de Dios, demostró respeto cuando era perseguido por Saúl. David nunca buscó a Saúl para matarle, solo dejó a Dios que abriera las puertas para que él fuera quien lo pusiera en el trono, y esperó fielmente hasta que Dios cumpliera sus promesas sin interponerse de ninguna manera a los planes de Dios. David dependió entonces, dentro pues de sus virtudes, dependió de Dios, mantuvo una relación confiada con Dios, siempre consultó a Dios con respecto a sus decisiones importantes, casi siempre, y en cuanto al reinado. Y David alabó a Dios con todo su corazón, mantuvo un corazón humilde ante Dios, siempre dio gloria a Dios por todo lo que era, por todo lo que tenía, y permitió que Dios escudriñara su corazón. Y tristemente, pues el testimonio de David no se mantuvo sin mancha. El adulterio y el homicidio mancharon el testimonio de fe y humildad y obediencia. Y aunque no obstante David sobrevivió a esta caída, y aceptó con valentía el pecado, realmente pues no pudo, esto fue una mancha grande sobre su vida, y fue difícil en cuanto a lo que esto trajo a su familia. David siguió caminando con Dios, cumpliendo su misión, y aún en medio del deterioro moral y las relaciones con su familia, aún en medio de las humillaciones y tantas cosas que vivió, al final sobrevivió, venció estos obstáculos, poniendo su confianza en el Señor, mostrando humildad y dependencia del Señor hasta el final. Entonces esas son las virtudes que podemos encontrar ejemplificadas en la vida de David en este libro. El tema principal, como les dije, es la necesidad del pueblo de ser gobernado por justicia y temor de Dios. Esa es la necesidad de un pueblo, ser gobernado por la justicia y el temor de Dios. El pueblo y sus gobernantes necesitan ser gobernados por este tipo de gobierno, y la base de este gobierno siempre es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de justicia, un Dios de santidad,
Y la vida del gobierno de David ejemplificaron este tipo de justicia basada en el temor al Señor, y vimos que mientras este se mantuvo en, 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 en la voluntad de Dios, pues así era el reinado, con justicia. Pero cuando David cayó en pecado, las bases de la justicia y el temor se resquebrajaron, produciendo pues una crisis tanto familiar como en la nación. David fue un hombre pues muy eh, especial en diferentes maneras. Pues la Biblia recalca también su aspecto, que era un hombre hermoso, de tez clara, rubio, pero también pues era de su trabajo como pastor, de una manera pues bivocacional, porque pues cuidó animales y luchó y los cuidó contra animales salvajes, pero también como conductor del pueblo, como líder, como un pastor que condujo a este pueblo. David fue también un guerrero temerario, vimos su valentía, los colaboradores que estuvieron con él también eran valientes, las conquistas que alcanzó. Este libro muestra todo eso, el segundo libro de Daniel. Y David aquí es como, perdón, David es como exaltado como un rey magnífico. Es el creador de un nuevo reino, es un gobernante teocrático, es un juez que honra a Dios y que sirve al pueblo. También vemos dentro de sus características que era un salmista, fabricante de instrumentos, poeta, escritor, cantautor, también un profeta, como lo describe Pedro en Hechos 2:30 y el mismo Jesús en Mateo 22:43. Y es un profeta mesiánico porque también habla de Cristo, además de que también puede ser tomado como un tipo de Cristo. Entonces David fue un hombre especial, y pues voy a resaltar un poco de las enseñanzas y de los pasajes que podemos encontrar en este libro de Segunda de Samuel. Entonces, el libro comienza con la muerte de Saúl, y esta muerte es reportada por un desertor de los amalequitas, quien posiblemente al querer congraciarse con David y de pronto esperar una recompensa, inventa una historia donde se inculpa por la muerte del rey. Eh, para sorpresa de este hombre, la reacción de David ante el relato pues mentiroso es que él se lamenta por esta muerte, y David ordena que sea ajusticiado sin dar tregua ni siquiera que él desdijera su mentira. El juicio de David ante este hombre se basa en que cómo este hombre había podido levantar su mano contra el ungido de Jehová. ¿Cómo fue que hizo esto? David, que muchas veces había tenido oportunidades para hacerlo, se rehusó, a pesar de que muchos le habían aconsejado que lo hiciera. Pero para David, Dios había escogido a Saúl y sabía y lo había ungido como rey. David había demostrado entonces tener respeto, un respeto excepcional por el rey que Dios había elegido, y hasta él mismo se sentía indigno del cargo al que estaba esperando acceder, pero por eso mantenía un respeto hacia la dignidad eh, infundida de Dios hacia Saúl. Este argumento del ungido de Jehová, pues también conocemos que hay muchos líderes y pastores, y que algunos dicen llamarse también ungido, pues que argumentan esto y no quieren ser cuestionados, porque David dijo que cómo podían levantar la mano sobre el ungido. Pero pues realmente esto no es lo que enseña la escritura. Ellos se basan, por ejemplo, en 1 Samuel 24:6, donde dice: el Señor me guarde de que yo haga tal cosa a mi Señor, es decir, que yo extienda la mano contra el ungido, pues este es ungido del Señor. David respetó de tal manera a Saúl como ungido que no perdonó entonces al hombre que lo mató, y esta resistencia que ha sido mal interpretada, pues realmente no es lo que la Biblia enseña así.
La expresión ungido del Señor es usada en la Biblia en referencia a los reyes de Israel, y esto se debe a que ellos oficialmente fueron ungidos y escogidos por Dios para ocupar el cargo mediante la unción hecha por un juez, un profeta. Pero esto no hizo que David, por ejemplo, ignorara la perversidad de Saúl. Por ejemplo, David, ante la injusticia, lo confronta en 1 Samuel 24:15. No lo mataba, pero lo confronta, y muchas veces David también invocó a Dios como juez contra Saúl. Delante de todo el ejército de Israel, él pidió abiertamente a Dios que castigara a Saúl. Eso lo vimos en 1 Samuel 24:12. Aún David sabía que un día le llegaría la hora de la muerte a Saúl, y que Dios lo mataría por sus pecados. Eso lo expresó en 1 Samuel 26. Incluso el Salmo 18 que escribió David, hay una parte introductoria que está puesta, no sabemos si esa es realmente, pues sabemos que no es inspirada, pero puede tener un peso histórico bastante importante, en donde se expresa que el Señor lo libró de los enemigos y de las manos de Saúl. Él escribió ese salmo el día que el Señor lo libró, y en ese salmo él expresa gratitud por haberlo librado del hombre violento, por haber traído venganza por los quienes los perseguían. Entonces, en resumen de todo esto, pues David no era el que quería y no estaba autorizado por el Señor para matar a Saúl, al rey impío Saúl, y, pero sí lo enfrentó, lo confrontó, invocó juicio de venganza contra él, y también pues lo entregó en las manos del Señor para que lo castigara debidamente por sus pecados. Es como lo que el Señor, en 1 de Pedro 2:23, él enseña como ejemplo, tomando como ejemplo al Señor, quien dice: y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Realmente eso es un poco lo que hacía David con respecto a Saúl. Él encomendaba su causa al que juzga con justicia. Entonces, pues un poco desvirtuando lo que algunos enseñan de no levantar la mano sobre el ungido, pues no es que no se pueda confrontar, no es que no se puedan, pues de alguna manera, no, pues, no castigar, sino pues confrontar, sería la palabra. Lo interesante de este relato y el inicio del libro es que David, cuando muere Saúl, compone un poema fúnebre que se llama Elegía, para realizar un tributo que sea perdurable a Saúl, tanto a Saúl y a Jonatán. Y pues este poema se ocupa de exaltarlos, y pues obvio no es de una forma vacía o lisonjera. David no está ocupándose de sus pecados, y es lindo ver esto, porque a veces es difícil amar a nuestros enemigos como el Señor nos manda. Pero cuando el Señor nos manda hacerlo, una forma de poder hacerlo es también ver las cualidades de estos y procurar exaltar estas cualidades, así como hizo David en este poema. Realmente no se ocupó de sus pecados, sino de las cualidades de Saúl para exaltarlo. Y otra enseñanza con respecto a esto es que David, además de no burlarse o de hacer, de estar alegre por la muerte de Saúl, no permite que otros se burlen maliciosamente de él. En el versículo 20 del primer capítulo del libro de Samuel, él, en su poema, David explica que no está bien, que no lo hagan. Él nunca lo hizo, sino que, como dije, encomendó su causa al que juzga justamente. Entonces, David pudo amar a Saúl porque amaba a Dios,
porque el Señor era quien lo fortalecía. Eso es lo que expresa en el Salmo 18. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, y por eso puede tomar y tener esta actitud frente a la muerte de su enemigo. David entonces es nombrado rey ante la muerte de Saúl, pero solamente es para la tribu de Judá, solamente para la tribu de Judá, y empezamos a ver un David que se acerca al Señor para pedir consejo, para pedir guía y dirección. Dios entonces lo lleva a Hebrón como primera ciudad, y esto pues concuerda con la promesa de Abraham. Abraham compró esa tierra en Hebrón, y pues ya sabemos que Abraham murió esperando la promesa de la tierra prometida. Ahí llega David, ahí inicia todo, y este es un David que es paciente. Había estado esperando 12 años por ser nombrado rey, pero pues todavía no era el rey total de todo Israel, solo sobre Judá. Así que espera entonces en Hebrón para reinar. Judá es la tribu a la que él pertenecía y quienes le conocían, entonces por eso se mantuvo como rey ahí, mientras que las tribus del norte permanecieron fieles a Saúl y a su hijo, que reinó, que se llamaba Isboset, quien fue investido como rey por Abner, el comandante de Saúl. Por el momento entonces Dios había puesto a David en Hebrón, pues todavía faltaba más cosas y David estaba contento, aceptaba. No se menciona que David se le hubiera hecho alguna ceremonia especial para reinar ahí. Y si hubo alguna frustración por parte de David, pues tampoco el texto habla de eso. David parece como que acepta esta pequeña responsabilidad con agrado y sigue trabajando. Incluso agradece a un pueblo de las tribus del norte por las honras fúnebres que hicieron a Saúl. Agradece. A partir del capítulo 5, entonces después de la muerte de Abner e Isboset, que fueron los sucesores sobre las tribus del norte, Abner no era el rey, pero según lo narrado, pareciera como que él fuera el que mandaba detrás de Isboset. Entonces, ante la muerte de Abner, pues nunca hubo un castigo por parte de David, pero sí un castigo ante la muerte de Isboset, como si se hiciera como si se repitiera un poco la historia de la muerte de Saúl. Hay unos hombres que matan a Isboset y vienen a contárselo a David como para adquirir una recompensa también. Pero David los ajusticia, matándolos. Pensé que pues era una de dos circunstancias: o ellos no conocieron la historia con la muerte de Saúl, o rápidamente la olvidaron al ver pues cómo reaccionaría David ante ese tipo de situaciones, y pues no conocer la historia o no estudiarla pues realmente puede traer este tipo de consecuencias como las que estos hombres sufrieron por hacer exactamente lo mismo que hizo el otro hombre al matar a Saúl. Estos hombres lo hicieron con Isboset. Después de la muerte entonces de ellos, David tiene 30 años cuando comienza a reinar, y reina 40 años más. Y David cada vez va engrandeciéndose más y más frente al pueblo, y es Jehová, Dios de los ejércitos, quien está con él. Eso dice el capítulo 5, versículo 10. Y vemos cómo el ascenso de David va increciendo, y David entonces decide traer el arca a Jerusalén. Decide traerlo después de varias circunstancias, unas tristes,
David también decide edificarle una casa al Señor. Pues ya David tenía una para él y pues no le parecía justo que Dios no tuviera. Y llegamos al capítulo 7 que nos trae una gran lección teológica. Pues en el capítulo 7, pues bien, vemos que la palabra de Dios vino a enseñar una gran lección a David. David creía que era humilde acerca de construirle una casa al Señor, porque pues no era justo que él estuviera en una tienda. Lo que el Señor le iba a enseñar a David es que Dios no necesitaba de David realmente. Le demostró que él estaba equivocado, pues el que necesitaba era David de Dios y no Dios de David. Y aunque el deseo de David era correcto, pues su actitud no lo era tanto. Dios le explica e incluso le hace preguntas de una manera que refleja ironía. Le dice, ¿me edificarás tu casa en la que yo habite? Dios no necesitaba de David. Él era el creador de todo lo que existe. En cambio, David sí necesitaba de Dios. Y Dios le explica, mira, yo hice esto, te saqué detrás de las ovejas, de los pastos, te puse como ungido, te cuidé durante Saúl. Dios explica todo lo que ha hecho, que ha sido por mano de él, a David. Y a manera de reflexión, Dios también le explica que la tienda en la que había sido guardado, pues realmente no era ni la casa que pudiera construir a ser tan grande para que Dios cupiera ahí. Dios podría, le dice, ¿podría David construir una casa lo suficientemente grande para que Dios cupiese en ella? Esa manera de reflexión que Dios le hace eh, y un poco la enseñanza de la tienda en la que estaba el arca del Señor. Realmente lo que estaba demostrando a Israel es que la presencia del Señor había estado con ellos durante todo su caminar en el desierto y cuando donde el pueblo iba, el Señor estaba con ellos. Realmente esa era la enseñanza desde el arca. El capítulo 7, que es un capítulo importante, también tiene el pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David, el encuentro entre David y el profeta Natán. Entonces, pues es un capítulo muy importante para cualquier tipo de monarquía en la tierra, realmente. Dios expresa que su relación con David como monarca iba a ser una relación eterna. Dios le expresa y eso iba a traer gran repercusión en la vida, pues tanto religiosa como nacional de Israel, eh, acerca pues de los propósitos que Dios expone y la manera en que esto iba a traer una relación con los seres humanos. Lo que está haciendo Dios realmente no es confirmar el reinado de David, sino su dinastía, validando su dinastía. David iba a ser sucedido al trono por su hijo y este por el hijo de su hijo y así hasta uno que llegaría a reinar por la eternidad. Entonces, el capítulo, pues realmente, del capítulo 7 gira pues como en torno a un juego de palabras en donde el Señor le dice que David sí edificará una casa, aunque no sería él es el de la idea, una casa a Dios, pero que realmente el que iba a edificar o a instaurar una dinastía, una casa para David, era Dios mismo el que lo iba a hacer. Aunque David tenía una buena idea con respecto a construir una casa para el Señor, pues realmente aquí podríamos sacar varias enseñanzas. ¿Qué hacer con una buena idea? Por ejemplo, es una buena pregunta, como cuando vemos la idea de David. Pues primero es que vemos que David pide sabiduría. David le presenta la idea a Natán y quien era el profeta, que tenía la autorización de Dios, pues evalúa la idea por medio de la revelación.
que Dios le da a Natán. Nosotros también podríamos hacer exactamente lo mismo con la escritura. Las buenas ideas a veces pues no pueden ser no tan buenas, pero pues para David esta sí era una buena idea. Y también a veces las buenas ideas no siempre son oportunas en el primer momento. Para David fue así. Entonces, a pesar de que la idea le pareció bien, pues realmente lo que Natán le corrige a David es que no es todavía construir la casa, que eso le va a corresponder a su hijo. Y vemos también una reacción en David que es muy bonita. Realmente lo que David hace es que a pesar de que el Señor le ha dicho no, tú no eres el que lo va a hacer, pues él mantiene esta actitud de sumisión hacia el Señor y eh, acepta con humildad y sigue trabajando, a pesar de que el Señor podría, a pesar de que le dijeron que no, muchas veces cuando nos dicen no, podemos frustrarnos, pues David no, David realmente continúa trabajando frente a lo que más tenía que hacer, porque todavía hay mucho por hacer en el reino del Señor y en el reino que el Señor había establecido con David. Algo también que se enseña ahí es que ningún edificio, ni siquiera el templo, debería ser visto como el fin de todo y el fin de la adoración. Ningún edificio, ni el templo debería ser visto como el fin de todo. Ni Dios iba a estar limitado a un lugar en particular. La tienda en sí, que tenía su movilidad, pues tenía un significado, que como les dije, pero pues también el templo vendría a reemplazar otro significado para los israelitas, que ya tenían un lugar seguro de la presencia del Señor. Incluso cuando Salomón, veremos después en la oración de inauguración del templo, él advierte que Dios no puede ser limitado en su gloria y en su poder por edificio alguno. Estas pueden ser enseñanzas del capítulo 7. En medio pues de todo este pasaje vimos que Dios va a concretar con David, con su descendencia, una relación estrecha, una relación especial. Y en realidad ese pacto con David pues es una ampliación de las promesas hechas a Abraham hacia la tierra prometida y también una ampliación del campo en el monte Sinaí, el pacto del Sinaí en los tiempos de Moisés. Y pues porque Dios entonces ha elegido a David para bendecirlo como un instrumento de que él continuaba la elección y la adopción del pueblo de Israel, un instrumento de la continuidad de esa elección y adopción de Israel, y que David iba a liderar a los israelitas y a sus descendientes. O sea, el reinado de David, que era eterno, iba a liderar tanto a los israelitas como a sus descendientes. Bueno, ¿qué más podemos ver en este segundo libro de Samuel? Pues que David y sus descendientes gozarían de una posición permanente, significativa dentro del reino de Dios. David entonces, en el capítulo 8 vemos que sigue en ascenso y, y expande su territorio al territorio filisteo. Y allí pues encontramos los nombres de los oficiales valientes de David que están ahí escritos. Ahí podríamos encontrar, por ejemplo, el nombre del hijo del pastor Michael, Benaya, está ahí, Jehová, que significa Jehová ha construido. Este Benaya era valiente y dice que mató solo con un cayado a un gigante egipcio. Lo interesante es que en los tiempos de Saúl no habían valientes. ¿Recuerdan cuando llegó Goliat? No habían valientes.
Ninguno se atrevía a pelear contra Goliat. Y el ejemplo de David hizo que muchos más valientes surgieran. Muchos más valientes. Ahí hay una lista. Un verdadero líder entonces enseña a otros con su ejemplo la valentía, la sabiduría, la santidad, y estas son virtudes que todos como líderes debemos cultivar para infundir en otros. La Biblia enseña que un discípulo no puede ser mayor que su maestro, así que un líder que está preparándose, que está trabajando en estas verdades, y esto incluye a los esposos y padres, nosotros debemos esforzarnos para ejemplificar todas estas virtudes y contagiar también a las personas que lideramos. Dios entonces había llevado a David a alcanzar el trono de Israel, conquistar otros pueblos alrededor, llegando a David a reinar pues sobre un imperio grande. Sin embargo, la vida de David toma un rumbo, y aquí es donde entra la segunda parte de la narración, en donde vemos cómo David cae en pecado, ¿cierto? Después de alcanzar la cumbre, David aparta los ojos de Dios por un tiempo y su vida fue presa entonces del pecado. Casi pues destruye por completo la vida de David y su reino, pero la misericordia del Señor y su gracia lo salva de la muerte, aunque no obstante el pecado deja una huella muy grande en su vida, en su hogar y en la nación. Después vemos que ese pecado avanza llegando a la familia, pues la familia que es una entidad que tanto recibe bendiciones como consecuencias de la vida de los padres y de los líderes. No que los hijos no tengan responsabilidad frente a sus vidas, pero sí se ve que hay consecuencias que vienen del pecado de los padres sobre los hijos, como pues pasó con Adán y Eva, por ejemplo. Caín llegó a matar a su hermano, y de ahí en adelante, pues así como la obediencia de David trajo bendiciones a los hijos, pues también la desobediencia trajo pues situaciones difíciles para su familia. Aunque la tarea de David no era fácil, pues Dios lo había puesto en un lugar de privilegio, un lugar de responsabilidad frente al pueblo y frente a su familia, y pues sus fallas y caídas afectaron su familia, sus hijos, y no obstante, pues ellos eran totalmente responsables, pero pues el hogar es receptor tanto de bendiciones como de consecuencias de los padres. Las últimas palabras de David, entonces, cuando ustedes vean ahí las últimas palabras en este libro, verán que ellas contienen un mensaje de Dios acerca de la clase de gobierno que Dios aprueba, y este es basado, como les dije, en la justicia y el temor de Dios. El gobierno del pueblo de Israel se basaba en un pueblo que necesitaba la justicia y el temor de Dios. El derecho y la justicia entonces son fundamentales en el trono del Señor, y pues nunca la justicia va a estar separada del temor al Señor. Más bien la justicia tiene como base el temor al Señor. David fue escogido para ser rey porque él cumplió con esas dos cualidades, un rey justo y temeroso del Señor, a pesar de que cuando se apartó, pues el pueblo sufrió la crisis espiritual y político. Y el libro de Segundo de Samuel termina con dos actos. Vemos dos actos. Uno que representa la gracia divina, y otro que representa la actitud verdadera de un adorador de Dios. David, al final de sus años, decide hacer un censo al pueblo de lo que Dios no estaba de acuerdo, porque eso iba a traer orgullo de todo lo que él había logrado, y realmente estaba olvidando a David que Dios era el que había dado todas esas victorias y todas esas posiciones que había alcanzado David. Entonces, ante ese censo, Dios trae un castigo a la nación de Israel, una peste donde mueren muchísimas personas, y David termina
con arrepintiéndose, humillándose delante del Señor, y termina con un acto de adoración en un altar, edificando un altar, ofreciendo sacrificios a Dios, representando así como en un epílogo final de su vida lo que era su vida y el corazón centralizado realmente en la adoración a Dios. Y otro acto que se ve allí es un acto de gracia de parte de Dios que se manifiesta en medio de este castigo que el Señor ha traído al tener misericordia de aquel pueblo y cesar la peste y la epidemia sobre todo Israel. Entonces, al final del libro vemos un Samuel humillado y vemos a un Dios de gracia perdonando y sanando a este pueblo. Entonces, al final, la misericordia y la gracia prevalecen sobre incluso el pecado de David. Este es un resumen de todo este libro, de lo que ustedes pueden encontrar, y pues como hemos dicho, la idea es que se animen a leerlo y que en la lectura puedan encontrar pues estas enseñanzas que el Señor quiere que tengamos, y no solamente encontrarlas, sino vivirlas y traerlas para ejemplo de cada uno. Vamos a orar y terminamos. Señor, te doy gracias por la vida y el ejemplo de David. Eh, pues, no sé si nosotros podríamos ser como David, pero sí, sí podemos vernos reflejados, Señor, en que nuestra vida puede ser muy tendiente a olvidarnos de ti, de tu gracia y de lo que tú has hecho. Señor, no permitas que eso pase. No permitas que apartemos nuestros ojos de ti, Señor, y que nos fijemos en el pecado, porque el pecado es muy atractivo, Señor, para nosotros y puede quemarnos. Ayúdanos a ser como tú, Señor, humildes y siempre, Señor, dependientes de ti, Padre. Que en todo, Señor, nuestra vida quiera buscar agradarte a ti, Señor. Que tú seas glorificado. No dejes que nuestros ojos, Señor, se aparten de ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.